Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, que transmitimos todos los lunes por la radio de la universidad y que está en diversas plataformas, podcasts, etc. Cumplimos hoy el programa número 100, lo que es algo que nos llena de alegría y yo diría de emoción, en la medida que esto es una cierta aventura de intentar llevar las ciencias sociales a la ciudadanía a través del espacio público que es la radio de la Universidad de Chile, que son las diversas plataformas. Entonces, para celebrar este acontecimiento tenemos hoy día un invitado muy especial, saliéndonos de la costumbre de invitar en general solo a personas que están actualmente en el mundo académico. Pero se trata de alguien que tiene una vasta trayectoria académica, uno de los más importantes investigadores biólogos en materia de cáncer en Chile, y que fue vicerrector además de desarrollo científico, de investigación de la Universidad de Chile, y que hoy ocupa el puesto de ministro de Ciencia, don Flavio Salazar. Él es un biólogo doctorado en el Instituto Karolinska en Uppsala, ha codirigido el Instituto Milenio sobre temas de inmunoterapia, inmunología e inmunoterapia. Es uno de los más grandes especialistas, como decía, en cáncer en Chile, especialmente melanoma y cáncer de próstata. Tiene 2 o 3 libros sobre ese tema, y ha formado un núcleo de investigación precisamente sobre estos temas. Desde hace varios años que ha realizado una tarea de investigación científica de enorme importancia en ese campo, manteniendo además muchas relaciones con distintas sociedades internacionales. Bueno, y la vida y el presidente Boric lo pusieron como ministro del campo en el cual es uno de los más grandes especialistas en Chile, que es el campo de la ciencia, conocimiento, tecnología e innovación. Y entonces lo que queremos hoy día es conversar precisamente sobre este aspecto, sobre esta dimensión de la sociedad que es la ciencia y el desarrollo científico. Hay como en este momento uno diría como una cierta tensión o paradoja o contradicción, como se le quiera llamar. Por un lado, se ha visto la importancia radical del avance científico y de la ciencia en nuestras vidas y en la organización de las sociedades. El mundo, lo que ha significado la pandemia, por ejemplo, y el papel de la ciencia en la pandemia y su aplicación en las tecnologías, es indiscutible y es casi un milagro científico, uno habla, el aporte que se ha hecho en esta materia. Y todos saben que el desarrollo futuro de nuestras sociedades depende fundamentalmente, en gran parte, del desarrollo de la ciencia en sí misma y al mismo tiempo de su capacidad de vincularse con los problemas de la sociedad y con un mayor conocimiento masivo de lo que son los avances científicos, el lenguaje científico. Y en ese sentido, además
se ha ido tomando conciencia que una cosa clave es el desarrollo de la ciencia y la tecnología llamadas modernas, y también la importancia que tiene para ese mismo desarrollo científico y para el desarrollo de la sociedad y su capacidad de actuar sobre sí misma, el desarrollo también y el conocimiento y la profundización de lo que se llama los otros saberes, las otras formas de conocimiento que aportan pueblos originarios, tradiciones ancestrales, etc. Pero por otro lado, estamos viviendo una situación, y que ha sido muy bien calificada en los diagnósticos que se han hecho, de retraso muy grande en nuestro país del desarrollo científico, de desarticulación de lo que podría llamar el sistema de ciencia y tecnología, de desigualdades, de brechas muy grandes entre sectores de la población respecto al conocimiento científico, pero también respecto de las regiones, respecto a su propio desarrollo científico. Y entonces, una de las cuestiones que parece fundamental es cómo se recupera o se construye, si no se ha tenido antes, una capacidad del Estado. Y esa ha sido una de las principales preocupaciones que han sido planteadas por nuestro invitado de hoy, la recuperación, el papel del Estado en la articulación y en la generación de conocimiento científico. Muy buenas tardes, ministro, ex vicerrector mío, Flavio, por su presencia acá. Y bueno, quisiera partir precisamente preguntándote, ¿cuál dirías tú que es como o diría usted, ¿verdad?, que es el tema central, el problema central que enfrenta hoy día el desarrollo de la ciencia en Chile, y qué cree que hay que hacer para avanzar en ello? Bueno, antes de responder, Manuel, yo creo que nos podemos tutear sin ningún problema, porque creo que es parte de la confianza de mucho tiempo. Yo soy un profesor, al igual que tú, de la Universidad de Chile, aún con 6 horas vigente en la universidad. Y para mí, primero, manifestar que es una gran alegría el poder conversar contigo y en este programa, a través tuyo, con la comunidad de la Universidad de Chile, con todos quienes siguen este programa y que están interesados en una discusión que me parece que es de fondo, así como tú lo has planteado. Me parece bien importante el enfoque en torno a que no podemos separar los temas científicos de los temas políticos de desarrollo de un país. A mí algunas veces me han dicho así como una crítica, oye, que yo ya parezco un político, porque en realidad hay muchos que pensaban de que la política y el saber científico eran dos caminos absolutamente separados. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera explica que tengamos, a pesar de la conciencia que existe respecto al valor del conocimiento para diseñar una estrategia de desarrollo, y la precariedad con que la ciencia ha sido de alguna manera abordada por los distintos gobiernos. Creo que es una contradicción falsa, porque históricamente los saberes, el conocimiento es parte fundamental de la estrategia de las civilizaciones para alcanzar mejores niveles de bienestar para las personas. Entonces, en esa convicción, que por lo menos yo siempre he tenido, me parece que hay que relevar el papel de la ciencia y el rol que va a jugar en el diseño, en la discusión respecto a un nuevo modelo o a una nueva estrategia de desarrollo. Y cuando hablamos de la ciencia y de los conocimientos, como se llama este ministerio, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es porque también queremos dejar atrás un poco esta mirada exclusivamente relacionada con las tecnologías, y entender que cuando hablamos de ciencia estamos hablando de todo el espectro de saberes, incluyendo las ciencias sociales, las humanidades e incluso el arte. Porque cuando olvidamos esa parte, entonces los impactos que genera en la aplicación de tecnología a
al desarrollo, puede generar efectos adversos incluso más dañinos que el no hacerlo. Por ejemplo, el daño ecológico, el daño social, que muchas veces se ha producido, sobre todo en el primer mundo, el usar las tecnologías sin haber hecho una discusión crítica respecto a cuáles son los objetivos con los cuales estamos como siendo orientados. Y en ese contexto te puedo decir que ¿qué es lo que queremos hacer? Primero es entender de que la ciencia tiene que participar en el diseño de un nuevo modelo de desarrollo, y este nuevo modelo de desarrollo tiene que ser definido, y al ser definido, entonces sabemos que un elemento clave es la sustentabilidad. En un mundo donde existen amenazas ya, digamos, inevitables, o sea, inexorables, indiscutibles, por ejemplo, el cambio climático y su efecto en la vida de la población, la pobreza y la inequidad que genera un modelo de desarrollo extractivista, y la desigualdad. Entonces sabemos que lo que tenemos que apuntar es sustentabilidad, integración, descentralización, transdisciplina, múltiples visiones, incorporación de la mujer como elementos clave. Y eso lo estamos promoviendo a través de nuestra estrategia de un ministerio no solamente preocupado de la academia, sino que de un ministerio principalmente preocupado de cómo la ciencia y los conocimientos aportan a el desarrollo integral y benefician a la sociedad en su conjunto. Y poner a los científicos, yo creo que eso ha sido importante porque ha generado mucho apoyo, el que los científicos necesitan una misión también en este nuevo modelo. Yo creo que la vamos a encontrar a partir de involucrarnos en un tema donde el Estado sea un articulador mucho más activo de las iniciativas que requiere el país para poder ir solucionando estos graves problemas que yo te estaba mencionando, como el cambio climático, un desarrollo sustentable, una integración de los saberes y de las regiones y de la mujer, por ejemplo. Ahora, hay un aspecto que me parece muy importante, que ha sido relevado en los planteamientos que se han hecho desde el Ministerio. Y es que hay, uno diría, como dos, pueden haber más, pero como dos dimensiones. Una es que el Estado tiene propiamente una capacidad científica instalada muy mal aprovechada hasta ahora. Yo recuerdo, porque me tocó hacer investigaciones al respecto, ¿qué hacía el Estado con los estudios que los mismos ministerios encargaban? Primero, se duplicaban, o se multiplicaban. Cada ministerio hacía sus propios estudios. Había, en la época que yo hice esa investigación, había un solo ministerio que tenía los archivos de las investigaciones que se habían hecho. El resto, cada gobierno que llegaba, cada ministro que llegaba, o cada gobierno, cada presidente, lo que hacía era simplemente, bueno, iniciar nuevos estudios. Y entonces no había acumulación, no había investigaciones, digamos, que tuvieran una transversalidad a lo largo del Estado. Y ese era un problema. Y el otro es el problema de cómo promueve el Estado el desarrollo de la investigación científica, entendiendo todos los elementos de libertad académica, etcétera, pero cómo lo promueve y ayuda a que también haya coordinaciones, aunque las investigaciones tengan dinámicas propias, que haya coordinaciones, que no haya desarrollos desiguales entre, por ejemplo, las regiones, que haya planificación racional de qué es lo que se quiere hacer en materia de ciencia y cómo se vincula eso con las necesidades en la ciudadanía. Entonces, hay esa doble tarea, una reforma interna, podríamos decir, y el otro, una política general de la construcción de un sistema que, respetando las libertades y autonomía, al mismo tiempo pueda tener, digamos, realmente una cierta coordinación no coactiva en términos de ir respondiendo a los problemas principales que la meta, porque lo que me parece interesante de lo que tú has planteado es que el desarrollo científico está bien, la ciencia tiene una libertad enorme y tiene caminos desconocidos por los cuales hay que dejar que se desarrolle, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, una cierta meta del desarrollo científico, donde el Estado va a poner las platas que se supone que van a aumentar, tiene que ser hacia una cierta meta que en este caso
tú lo has planteado como un nuevo modelo de desarrollo. Sí, yo creo que hubo una confusión durante mucho tiempo respecto a lo que significa la libertad académica y la libertad, digamos, de construir y pensar, que me parece que es una necesidad inobjetable, y el mercado, el libre mercado. Yo creo que en el fondo no son lo mismo, no es lo mismo, o sea, uno puede mantener la libertad de pensamiento y la diversidad y el pluralismo, pero de alguna manera también articulando desde lo público estrategias. Y eso es lo que intentamos hacer. ¿Y cómo podemos hacer eso? Y ahí es donde vienen otras discusiones. ¿Cómo puede el Estado, los ministerios, que podemos coordinar y lo estamos haciendo entre nosotros, mandatar a que de alguna forma se ejecuten esa estrategia que solamente la pueden ejecutar los expertos, los investigadores, las comunidades, etcétera? A través de las universidades públicas, porque las universidades del Estado, las universidades públicas que están en cada una de las regiones, tienen la misma obligación que tiene este ministro de responder a la necesidad de lo público. Las demás universidades también pueden y deben participar, pero eso no lo podemos mandatar desde el Estado, o sea, eso es una decisión autónoma que ellos tienen. En cambio, el deber de aportar y participar está inherente a las fundaciones de las universidades del Estado. Pero eso no significa que dentro de las temáticas no exista el debate, porque cuando estamos planteando una estrategia de sustentabilidad, descentralización, la forma, los objetivos específicos van a ser definidos de acuerdo al conocimiento, y el conocimiento es libre, el conocimiento es debatible, el conocimiento va a generar discusiones internas. Lo que hace el ministerio no es mandatar una estrategia, sino que mandatar una discusión respecto a una estrategia que no es lo mismo. Entonces yo creo que se resguarda por una parte y se le da una mayor relevancia a esta libertad de pensamiento, pero por otra parte también se le otorga una misión que yo creo que las universidades y los académicos estaban demandando hace mucho tiempo. Porque hasta lo que tú mencionaste, por ejemplo, de mi carrera, lo que yo hice o no hice dentro del área de la inmunología del cáncer fue mi propia decisión y mi propia voluntad y las propias, digamos, ideas que yo pensaba que eran objetivamente buenas para el país, pero a mí el país nunca me mandató ni me dijo que debíamos avanzar en algo concreto. Mientras que hoy día sí creemos que van a existir especificidades respecto a metas, y los investigadores desde sus saberes, desde sus propias ideas, van a poder ir aportando. Entonces yo creo que no hay una contradicción allí, sino que hay un avance respecto a lo que es combinar los objetivos del país con el pensamiento libre y autónomo que tengan los académicos respecto a sus propios saberes. Hay una cosa que me pareció muy interesante en los planteamientos programáticos de este ministerio. Digamos, por un lado, la creación de múltiples instituciones, y eso quiero que me lo aclares, si son instituciones, si son redes, de institutos de distinto tipo, para vincular fundamentalmente, porque una cosa es la tarea de las universidades, sobre todo en lo que se llamaba antes, hoy día ya no se hace esa distinción, ciencia más pura de una ciencia aplicada. Pero, por lo tanto, la tarea del ministerio es, entiendo yo, es por un lado promover el desarrollo científico en sí mismo, pero al mismo tiempo, sin perturbar ese desarrollo que tiene su propia dinámica, generar articulaciones para que ese conocimiento sea útil a la política pública, para que la política pública, que va orientada a satisfacer las necesidades del desarrollo de las personas, etcétera, tenga el aporte de la ciencia, no sea solo toma de decisiones digamos, de lo que es la burocracia pública, que es muy importante, pero que requiere tener el sustento del conocimiento previo. Entonces, en ese sentido, yo veía que hay una cosa interesante, que esta creación de múltiples redes o institutos o centros, se usan esas distintas denominaciones, de distinto tipo, tanto a nivel nacional como a nivel regional. ¿Cómo Sí. es posible? Hay los recursos económicos y los recursos humanos para la creación de tanta nueva red o nuevas instituciones.
Bueno, primero hay una voluntad política manifestada desde lo programático, pero refrendada recientemente en la última cuenta del presidente respecto a la necesidad de un aumento presupuestario para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para la ciencia y el conocimiento en general. Eso está, y cuando el presidente habla de llegar al 1%, estamos hablando de triplicar los recursos que hoy día se invierten en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Lo que se invierte hoy día es poco para el nivel de desarrollo del país, pero no es poco desde el punto de vista de los recursos. O sea, son 900 millones de dólares aproximadamente que se invierten en diferentes áreas y que son invertidos en parte por el Estado, 2/3, y 1/3 también por las innovaciones que van desde lo privado. Y lo que se pretende en este plan es triplicarlo. Entonces, cuando estamos hablando de triplicar un presupuesto de este tipo, estamos hablando de llegar a niveles de los 2.400, 2.600 millones de dólares anuales de recursos. Esos son recursos cuantiosos, por lo tanto, ¿cómo los vamos a invertir? Y esa fue una discusión que tuvimos desde el principio. No los podemos invertir de la misma forma que se invierten hoy a través de hacer crecer en forma lineal los programas que ya existen. No podemos hacerlo a través de aumentar los fondos 3 veces, porque no resuelve el problema que estamos planteando de hacer una ciencia que incida en el modelo de desarrollo, porque los fondos no fueron pensados para eso, fueron pensados para ir generando un semillero de investigadores que va a permanecer. Eso incluso va a aumentar levemente, pero la estrategia de transferencia de recursos es, al haber alcanzado ya un nivel de una masa crítica adecuada, podemos plantearnos proyectos colectivos que vayan a resolver un tema determinado. Por lo tanto, vamos a combinar la investigación, que le llaman por curiosidad, que es una forma media cursi de decirlo, que es como cada uno postula una idea que se le parece, como lo hice yo tantos años, como lo hicieron muchos, y que va a permanecer, y otra que tiene que ver por misión, un mandato, una idea. Tenemos que resolver este problema, busquemos la gente adecuada para que lo resuelva. Y eso se resuelve particularmente, o se aborda, no se resuelve, se aborda transdisciplinariamente. Entonces lo que estamos planteando son el fortalecimiento de nuevos centros o institutos que tengan visiones multidisciplinarias, transdisciplinarias y que se enfoquen en temas concretos, incluyendo el área de la humanidad y las ciencias sociales, que también no pueden ser libres en el sentido de que existen en las universidades centros de pensamiento y de desarrollo de la investigación en estas áreas, pero ahora queremos también que existan estructuras de pensamiento enfocadas a temas concretos. Por ejemplo, impacto medioambiental, por ejemplo, igualdad, inclusión, por ejemplo, saberes ancestrales. O sea, que existan elementos de pensamiento transversal, pero enfocado en temas específicos. Yo creo que ese es un cambio, pero como tú dices, no es en vez de, es además de, más de lo otro. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, esa institucionalidad nueva, llamémosle de alguna manera paralela, es decir, que no suprime las anteriores, pero es solo paralela. Se supone también que tiene alguna forma de integración con la antigua, digamos, estructura. Me imagino que incluso en los que serían los Fondesit, pueden haber áreas prioritarias y que de alguna manera hay una cierta sinergia entre lo que es la antigua institucionalidad, más bien centrada en concursos particulares, individuales, etcétera, que son muy importantes mantener, y al mismo tiempo esta nueva institucionalidad. Tú decías que hay algunos temas específicos. Ahora, estos institutos serían de nivel público, estarían alojados en las universidades. ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros ahí hay varias. Primero, o sea, estos cambios yo los veo como procesos, ¿ya? Son cambios que se van a ir implementando, que parten de primero explicando la lógica y luego se bajan a nivel programático. O sea, nosotros el próximo año no vamos a terminar con los Fondesit, y vamos a hacer totalmente otras cosas. Vamos a ir complementando, como tú dijiste, el sistema actual con una diversidad distinta a partir de estos nuevos programas. Dependiendo del programa y de lo disruptivo o distinto que sean, va a requerir mayor o menor discusión con la misma academia. Entonces, por ejemplo, en el tema de los institutos de humanidades, ciencias sociales y arte que queremos establecer,
vamos a tener que, durante este año, generar un proceso de socialización con los expertos, con las áreas involucradas, para ver cuál es la mejor estrategia desde el punto de vista de su vinculación con las universidades, con las regiones y con la estructura del país en general. Es un tema que no está cerrado y que es un llamado a la conversación, pero que lo vamos a hacer, la forma lo vamos a conversar con la academia en general. Pero hay otros que ya existen, por ejemplo, los FONDAP, que en un momento determinado son centros de excelencia que fueron cuestionados por el gobierno anterior y que se iba a hacer una reevaluación. Nosotros pensamos que es una forma importante de asignación de recursos porque son centros de excelencia que tienen un mandato en temas de áreas prioritarias, que son áreas prioritarias que no parten de la visión anterior de que, a ver, vamos a entrar en la industria, no, son los temas realmente ineludibles que existen, pues el del cambio climático, cohesión social, democracia, enfermedades crónicas. O sea, son temas que nadie puede decir que no son prioritarios para un país. Entonces, son programas que van a requerir también reformas internas en sus bases, pero que ya existen. Porque también tienen que entender, y eso me gustaría transmitirlo ahora, que estas cosas no parten de la voluntad de un ministro, de alguien que hagámoslo así o hagámoslo allá. Existen reglas, existen estructuras, existen mandatos, programas, que si uno los quiere modificar tienen que pasar por una serie de instancias. Por lo tanto, para poder avanzar rápido tenemos que adaptar programas que ya existen, tenemos que también modificar algunos, por ejemplo, que tú mencionaste. Nosotros, por ejemplo, en los programas de becas y de posgrado, de formación, nosotros no vamos a hacer un cambio total, vamos a mantener parte de los programas como hoy día han funcionado, porque están estructurados en forma legal, pero vamos a generar cambios en las bases para también permitir orientación en algunos de estos programas. En parte de esto, como forma piloto, por ejemplo, vamos a promover la libertad individual de querer formarse en los temas que uno quiere, pero además vamos a generar áreas prioritarias que nosotros, el Estado, necesita que se vayan formando para que conversen con los grandes proyectos que nosotros tenemos. ¿Qué sé yo? Biotecnología, qué sé yo, medio ambiente, pensamiento, no sé, crítico, bueno, lo que sea. Entonces, salud mental es hoy día un tema. Por ejemplo, un tema súper importante, salud mental. Entonces, vamos a ir generando estas alternativas para ir avanzando en un modelo mixto que vaya primero haciendo, digamos, con los fondos adicionales que vamos a tener, vayan orientándose a un cambio de paradigma, pero vamos a mantener lo que hoy día existe porque está de alguna manera bien arraigado y no queremos generar hoy día un conflicto en la academia en que todos los que tengan Fondesit hoy día nos vayan a ponerse en contra de los centros y los que tienen centro en contra de los Fondesit, porque en realidad todo es necesario, pero con la explicación que estamos diciendo, hoy día hay una posibilidad de incremento presupuestario y ese incremento no puede ser más de lo mismo. Ahí van a haber cambios importantes que vamos a ir discutiendo, algunos con mayor mirada de futuro y otros adaptando los programas que ya existen para ir implementando una visión distinta del rol que tiene que cumplir la ciencia en la nueva etapa del país. Oye, y ese aspecto que yo te señalaba al comienzo, de la, llamémosle reforma, o darle cualquier nombre, el mejoramiento y la transversalización de la capacidad científica que está en el Estado, porque el Estado tiene una capacidad científica independientemente de aquello que articula, de aquello que promueve, de aquello que apoya o de aquello que coordina. En el Estado mismo hay una capacidad científica instalada a través de los distintos departamentos de estudios, etcétera, de las formas de contratación, digamos, de asesorías o de consultoría o de mini investigaciones o de investigaciones más grandes, etcétera. ¿Eso cómo se encara? Porque es bastante complicado, porque de alguna manera cada ministerio tiene su propia tradición en hacer las cosas de una cierta manera. Y mi impresión es que hay mucho recurso desaprovechado, que es necesario una tarea interna en el Estado respecto de lo que es su capacidad científica instalada. El Estado no es solo ciencia.
es política, es toma de decisiones, es acción, es gestión, pero también tiene una dimensión de conocimiento instalada que no siempre está bien aprovechada. No, es más, yo creo que deliberadamente se han ido desmantelando y eso es parte del diagnóstico. O sea, las capacidades del Estado han sido debilitadas de forma Así es. a través de la propia política, porque se pensaba que el Estado no debiese tener esas capacidades y tenía que, de alguna manera, solamente ser el rol subsidiario del Estado, promover que otros lo hagan y el Estado no involucrarse. Pero como tú dices, esto siempre ha generado una resistencia y hoy día permanecen dentro del Estado una serie de instituciones públicas que a pesar de haber sido debilitadas en su rol, todavía cumplen un papel fundamental. Pues ya hay una cantidad de alrededor de 20 institutos públicos de investigación y tecnológicos, como por ejemplo el Instituto de Salud Pública, Claro. el INEA, los centros que tienen que ver con la pesca, los centros que tienen que ver con la energía nuclear. Existen estas instituciones que permanecen y todavía sobreviven y algunas de ellas cumplen un rol bastante importante. Esa hay que fortalecerla. O sea, hoy día lo que tenemos que hacer como primera etapa, no pensar que vamos a tener la solución el próximo año, sino que tenemos que reconstruir las capacidades del Estado, fortalecerlas y articularlas. Y ahí está el plan de lo que tenemos que hacer. Va a haber fortalecimiento para las universidades públicas, fortalecimiento basal, principalmente pensando en las universidades públicas de regiones que tienen que, de alguna manera, ser la contraparte activa de las grandes empresas, incluso públicas y privadas, que existen en la minería, por ejemplo, y que hoy día están muy débiles, hay que fortalecerlas, pero también los institutos públicos de investigación, donde a través de los programas que ya existen, los vamos a incorporar porque fueron excluidos de forma, no sé, deliberada. Cuando tú dices, por ejemplo, existen programas de inserción de lo que se llama capital humano, que nosotros podemos ponerle talentos, recursos humanos, doctores, principalmente magíster, hacia las instituciones universitarias o hacia la empresa, los institutos de investigación pública fueron excluidos. Nosotros los vamos a volver a incluir porque necesitamos insertar científicos o gente con formación académica en esos institutos. Yo te digo, esa va a ser la mejor inversión que vamos a poder hacer porque va a generar nuevamente una articulación de todos estos organismos públicos para que sean la contraparte de un nuevo modelo de desarrollo donde los privados están llamados también. O sea, esto no es excluyente, pero si no tenemos una capacidad pública fortalecida, estas alianzas público-privadas no existen, existen las alianzas privadas-privadas nomás, o sea, lo público no está presente. Entonces, el fortalecimiento de lo público parte por fortalecer las universidades públicas, por fortalecer los institutos de investigación públicos y también por generar programas dirigidos de inserción en el Estado, como tú mencionas, de doctores, y que en los ministerios de energía exista doctores que sean capaces de entender y ser el eje de comunicación entre el mundo académico y el mundo de la gestión del ministerio probablemente tal. Y también está el rol del Ministerio de Ciencia de poder ser un articulador de los otros ministerios a través del vínculo que pueda tener con la propia academia. Entonces, son varios roles en los cuales vamos a hacer en un proceso un fortalecimiento de lo público para poder generar esta nueva estrategia de desarrollo. Mira, ya debemos ir terminando, pero dos cosas. Una, en esta materia del reforzamiento del papel, digamos, del papel de cognoscitivo, del papel de conocimiento, de lo que el Estado debe hacer, yo siempre he pensado que debiera existir, tal como existe un INE, básicamente para la economía, debería existir un INE social. Es decir, un instituto en el cual usted tiene todas las investigaciones, las informaciones, los datos, etcétera, de aquello que no es solo económico. Ahora no digo que no pueda ser el mismo, que después integrado. Por ejemplo, los españoles tienen una cuestión que es muy notable, que es le llaman Centro de Investigación Sociológica, que es del Estado, ¿eh? Donde ellos hacen, por ejemplo, usan mucho las encuestas, investigan sobre encuestas, y eso permite, de alguna manera, regular el mercado de las encuestas. Mira que hay una voz oficial, por supuesto, tiene que ser organismos autónomos que no se presten a la manipulación de ningún sector, ni de los que están en el Estado, ni de los que están fuera del Estado, etc. Pero esa idea de ir creando instituciones
del Estado que se vinculan con la ciudadanía y que no se reducen solo al conocimiento de las áreas que aparecen hoy día como las únicas prioritarias. Pero en fin, eso lo dejamos. Yo quisiera terminar preguntándote cuál es tu visión, tu opinión, cómo ves lo que en materia de tu especialidad y tu responsabilidad hoy, que es la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la innovación, ha hecho la Convención Constitucional. Bueno, yo creo que la Convención de alguna forma ha puesto en valor el tema de la democratización de los conocimientos. Yo creo que eso es importante entenderlo de esa forma, y de los conocimientos en general, porque los conocimientos, creo yo, y esta es una opinión que de alguna manera refleja la estrategia que yo he tratado de impulsar, no nacen del aire, están muy ligados a las realidades materiales. O sea, en el fondo, el conocimiento tiene una razón de ser a partir de la realidad material que existe en los lugares determinados. Por lo tanto, los conocimientos ancestrales adquieren un valor específico en el lugar donde se están produciendo, porque tiene una realidad, un contexto que sí tiene un valor y una implicancia, y nosotros así lo vamos entendiendo. Yo creo que la Convención lo que plantea como elemento clave, creo yo, es el tema de un rol del Estado distinto al que ha tenido hoy día, y eso le otorga valor a toda esta estrategia que yo le estoy mencionando. En una Constitución como la que hoy día tenemos, este plan no tiene ningún sentido, porque el Estado subsidiario no promueve la participación activa del Estado en la articulación. Entonces me parece que es fundamental el tema de la... Y claro, hay otros elementos que quedan fuera de la Constitución y que probablemente fueron discutidos, pero yo creo que se pueden abordar en temas de materia de ley. Yo creo que lo fundamental está reflejado en la Constitución, y por eso a mí me parece que es importante verla desde ese punto de vista, más que de lo específico respecto a ciertos temas. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, y con esto estamos terminando nuestra conmemoración más bien, de los 100 programas, 100 episodios de este programa, del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del COES, uno de estos centros de los cuales se ha hablado, el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, y que hemos tenido para celebrar precisamente la visita del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, don Flavio Salazar, a quien le agradecemos enormemente su presencia y su tiempo. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores. No es menor 100 programas, así que una gran felicitación a todos ustedes y que sigan haciendo este trabajo por 100 capítulos más, a lo menos. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.